Hola, buenos días. Bienvenidos a este martes 19 de junio de 2012. Soy Jesús Ángel Benito y a las 4 horas y 59 minutos del horario internacional GMT voy a analizar los principales pares de divisas, el oro y la plata, para el día de hoy. En primer lugar, un vistazo al calendario económico. 8:30 GMT, IPC perteneciente al mes de mayo en el Reino Unido. Atentos con los cruces de la libra esterlina a las 8:30. 9 GMT, el índice ZW en Alemania y en la zona euro, 9 GMT. 12:30 GMT ya en preapertura americana, datos relacionados con las construcciones de viviendas nuevas del mes de mayo en Estados Unidos. Y para terminar la jornada, a las 23:50 GMT conoceremos los datos de balanza comercial en Japón. Bueno, vamos sobre los gráficos, vamos a ver qué es lo que sucede con la cotización del par euro-dólar a primera hora de la mañana. Dicen en mi tierra que la alegría dura poco en casa del pobre, y eso fue lo que sucedió ayer en los mercados con esos movimientos iniciales alcistas, tanto en los principales índices bursátiles europeos como en el euro. Vemos como después de abrir la semana con unos movimientos alcistas importantes, pues el mercado enseguida se dio la vuelta y en el par euro-dólar el nivel del 1,2565 fue el que sujetó perfectamente a la cotización del par. Para el día de hoy tenemos la apertura sobre el 1,2597 y en estos momentos cotiza al alza. La primera barrera de resistencia, además importante, la vamos a encontrar en un nivel de congestión de mediano plazo, 1,2636. Desde ahí nos vamos a encontrar con una resistencia de categoría intermedia en el 1,2660 y luego ya nos vamos a la principal barrera de resistencia de la jornada en el 1,27. Confluyen, como siempre, el nivel de congestión de largo plazo del 1,2696 y la línea de tendencia de largo plazo que nos viene desde el año 2001, que como apreciamos en la imagen, pues es lo que está sujetando a la cotización del par al alza. Quebrado el 1,27 nos vamos a encontrar con una resistencia intermedia en el 1,2742, muy cercano ya al nivel de congestión de mediano plazo del 1,2760, que sería la última resistencia a congestión de mediano plazo para el día de hoy. Por la parte de abajo, la primera barrera de soporte la tenemos delimitada por el precio de apertura de la jornada, como comentábamos anteriormente, 1,2597, primer soporte inmediato. Desde ahí nos vamos a un soporte con gestión de mediano plazo importante, nivel que sujetó ayer a la cotización del par perfectamente. Atentos al 1,2565. Quebrado el mismo, vamos a buscar dos soportes de categoría intermedia. El primero en el 1,2534 y el siguiente en el 1,2495. Quebrado el mismo, nos vamos directamente al último soporte y principal del día con gestión de mediano plazo, 1,2451. Recordemos que durante la semana pasada fue clave para sujetar a la cotización del par. Niveles inmediatos a vigilar para la presente jornada. Por la parte de arriba, con gestión de mediano plazo, 1,2636. Por la parte de abajo, precio de apertura de la jornada, 1,2597. Vamos con el par libra-dólar. Bueno, el par libra-dólar se encuentra otra vez sobre la línea de tendencia bajista de corto-mediano plazo. Atentos a dicha línea de tendencia, porque de momento tiene y mantiene imantada a la cotización del par a estas horas. Además, el precio de apertura confluye justo con dicha línea de tendencia en el 1,5686. Atentos porque, como apreciamos en la imagen, tiene atrapada totalmente a la cotización a estas horas. Si consigue despegar al alza del 1,5686, nos vamos a encontrar con una resistencia de categoría intermedia en el 1,5722. Desde ahí a la principal resistencia del día, 1,5748. Observen cómo el pasado día 16 fue clave para sujetar a la cotización del par. 1,5748. Desde ahí nos vamos a una resistencia de categoría intermedia, 1,5781. La siguiente resistencia con gestión de mediano plazo, 1,5824. Otra de categoría intermedia la vamos a encontrar en el 1,5866 y la última con gestión de mediano plazo en el 1,5901. Hoy los recorridos en este par los ponemos muy amplios porque esa publicación que vamos a conocer a las 8:30 GMT del IPC perteneciente al mes de mayo puede hacer fluctuar a los cruces de la libra con bastante violencia.
Bueno, por la parte de abajo se nos ha formado una zona muerta entre la línea de tendencia bajista y el precio de apertura de la jornada, que confluyen, como hemos dicho anteriormente, en el 1,5686 y el nivel de congestión de mediano plazo de el 1,5676. Esta franja de 10 puntos la vamos a delimitar como zona muerta inoperable y como tal ya se está comportando. Mientras no abandone esta zona de 10 puntos por la parte de abajo, el 1,5676, no iríamos a buscar el siguiente soporte de categoría intermedia en el 1,5650. Desde ahí nos vamos al 1,5627, soporte de la misma categoría que la anterior. El principal soporte de la jornada lo vamos a encontrar en el 1,5604. Desde ahí nos vamos a otro soporte de categoría intermedia, 1,5568. Otro con gestión de mediano largo plazo en el 1,5540 y desde ahí nos iríamos directamente al último soporte con gestión en el 1,5508, precio de apertura anual. Sería el objetivo bajista para el día de hoy. Repito una vez más, tenemos una zona muerta entre el 1,5676 y el 1,5686, precio de apertura y línea de tendencia bajista. Mientras no abandone esta zona muerta, no nos va a indicar movimientos definidos para el día de hoy el par libra dólar. Bueno, vamos con el par AUD-USD. El dólar australiano está muy animado en las últimas jornadas y bueno, después de que se ha posicionado por encima del precio de la paridad 1 a 1, pues sigue su movimiento alcista poquito a poco, sigue avanzando. El precio de apertura de la presente jornada lo tenemos en el 1,0112 y en estos momentos cotiza al alza. La primera barrera de resistencia con gestión de mediano plazo la vamos a encontrar en el 1,0150. Atentos a la misma. Desde ahí nos vamos a buscar una resistencia de categoría intermedia en el 1,0173. Desde ahí directamente a la principal barrera de resistencia del día, precio de apertura anual 1,0223, un poquito antes, en el 1,0210 nos encontraríamos también una congestión de mediano largo plazo, es decir, entre el 1,0210 y el 1,0223, esta franja de 13 puntos la vamos a delimitar como zona muerta inoperable para el día de hoy y principal resistencia del día. Si consiguiera posicionarse por encima del 1,0223, iríamos directamente a buscar una resistencia de categoría intermedia en el 1,0264 como último objetivo alcista para el par en la presente jornada. Por la parte de abajo, el primer soporte lo tenemos delimitado por el precio de apertura de la jornada. Como comentábamos, 1,0112. Primer soporte inmediato a batir. Desde ahí nos vamos al siguiente de categoría intermedia, 1,0072. El siguiente con gestión de mediano plazo importante, 1,0030. Desde ahí nos vamos al soporte principal del día, en la paridad 1 a 1, con gestión de mediano plazo, y el último soporte de categoría intermedia en los 0,9960. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, con gestión de mediano plazo, 1,0150. Por la parte de abajo, precio de apertura de la jornada, 1,0112. Vamos con el siguiente par, euro-yen. Al par le cuesta muchísimo abandonar el precio de apertura anual y de hecho el precio de apertura de la presente jornada lo tenemos justo sobre dicho nivel, 99,55, doble barrera para el día de hoy, precio de apertura anual y precio de apertura de la jornada. Esta doble barrera va a ser clave para la operativa del par, ya lo está siendo, cotiza al alza. La primera barrera de resistencia con gestión de mediano plazo, 99,80. Desde ahí nos vamos a una doble barrera delimitada por la línea de tendencia bajista de corto o mediano plazo y por un nivel intermedio en los 100,03. Quebrado los 100,03 nos vamos a un nivel de categoría intermedia, 100,28. El siguiente nivel de resistencia de la misma categoría que los anteriores, 100,53, y desde ahí nos vamos a la última y principal resistencia del día, que siguen siendo los 190 yenes por euro. Observamos en la imagen como ayer fue respetado, como también fue respetada en la salida de la semana pasada. En fin, ni que decir tiene lo importante que es ese nivel con gestión histórica de largo plazo para sujetar a la cotización del par, atentos al mismo. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización del euro-yen es posicionarse por debajo de la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy en los 99,55, precio de apertura anual y precio de apertura de la jornada. Desde ahí nos vamos a testear un soporte
soporte de categoría intermedia en los 99.30. El siguiente de la misma categoría, 99.03. El principal soporte del día lo encontramos delimitado por una congestión histórica de largo plazo, 98.75. Importantísimo siempre, si se fijan en la imagen, respetado el pasado día 8 de junio y posteriormente el día 12. Quebrado los 98.75, nos vamos directamente a un soporte de categoría intermedia en los 98.53 y desde ahí al último, congestión de mediano plazo, 98.16 yenes por euro. Niveles inmediatos a vigilar. Por la parte de arriba, congestión de mediano plazo, 99.80. Por la parte de abajo, la doble barrera que tenemos formada por los dos precios de apertura, el anual y el diario en los 99.55. Vamos con el oro y la plata. Poquito movimiento y pocas oportunidades de negocio las que nos están ofreciendo el oro y la plata en las últimas jornadas, sobre todo la plata, que no abandona el nivel de los 28.75. Le cuesta muchísimo abandonar esta congestión histórica de mediano plazo. Se encuentra imantada totalmente, como podemos apreciar en la imagen, en las últimas jornadas, la cotización de la plata por este nivel, y le cuesta muchísimo abandonarlo. El precio de apertura de la presente jornada lo tenemos en los 28.78, muy pegado al nivel de congestión. Esta franja la vamos a delimitar como zona muerta inoperable y la doble barrera va a ser clave, como ya lo está siendo en la sesión asiática, que tiene atrapada totalmente a la cotización. Si consigue despegar al alza del precio de apertura de los 28.78, nos vamos directamente a una congestión de mediano plazo que actuará como primera resistencia inmediata. 29.25, desde ahí nos vamos a una resistencia intermedia en los 29.50 y la última resistencia y principal del día en los 29.80 dólares por onza. Por la parte de abajo, la doble barrera que tenemos formada para el día de hoy entre el precio de apertura de los 28.78 y el nivel de congestión de mediano plazo de los 28.75 va a ser la primera barrera de soporte a batir a la baja. Si consigue posicionarse por debajo de los 28.75, testeamos dos soportes de categoría intermedia, en los 28.49 y en los 28.20. Quebrado este soporte, nos vamos directamente al principal del día, precio de apertura anual 27.86. Repito, la doble barrera que tenemos entre los 28.75, congestión de mediano plazo, y 28.78, precio de apertura de la jornada, va a ser clave para la evolución de la plata. Mientras no abandone el nivel de congestión de los 28.75, no nos va a orientar de movimientos definidos. Vamos con el oro. Lo más destacable fue el rechazo que tuvo la cotización del oro en la apertura del día de ayer del precio de apertura anual. Atentos a este detalle. De momento parece que los inversores no están porque la cotización del oro circule en negativo en este año 2012. 1.628 su punto de partida para el día de hoy. Apreciamos cómo imantada la cotización totalmente por el precio de apertura a estas horas. De los 1.628 nos vamos a testear la principal resistencia del día y primera que se va a encontrar la cotización del oro. 1.644 con gestión de mediano plazo. Y desde ahí nos vamos a la última, también con gestión de mediano plazo, en los 1.662 dólares por onza. Por la parte de abajo, lo primero que debe hacer la cotización es desprenderse del precio de apertura de la jornada a la baja, 1.628. Desde ahí nos vamos a encontrar con un soporte inmediato de categoría intermedia, 1.620. El principal soporte del día, sin duda alguna, 1.608. Precio de apertura anual de los 1.608, nos vamos a testear un soporte de categoría intermedia en los 1.595 y el último con gestión de mediano plazo en los 1.577. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a vigilar y principal del día, 1.644. Por la parte de abajo, primer soporte inmediato, precio de apertura de la jornada, 1.628. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 19 de junio de 2012. Espero que les sea de utilidad. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier problema que tengan en el mercado, nos lo pueden hacer llegar a través del formulario de contacto de nuestra página. Muchísimas gracias y hasta mañana.